Vamos a hacer la clase en este momento por asunto ya de la hora, del tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Estás bien, Fernanda? Catherine, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien? ¿Y usted? Bueno, bien, gracias. Qué bueno. Un poco molido nomás, me duele un poco el hombro, pero estoy bien. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo han estado? ¿Mucha cosa? ¿Hemos estado bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Ordenándose? ¿Ordenando sí, las fechas para todo? empezando de nuevo con Sí, a acomodar las clases y todo eso. bien, bien, retomando. Sí, Bien, bueno, en ese sentido nuestra clase de hoy tiene que ver con retomar el curso, obviamente. La clase anterior fue un repaso de la que habíamos visto, cosa de dar ciertas luces, y esta clase ya es meternos en la unidad 2. Yo les envié la lista de las fechas que se nos vienen por encima de las clases de diciembre y enero con evaluaciones. Lo vamos a igual a revisar al final de la sesión. Quiero concentrarme en esta primera parte de la sesión en los universales del lenguaje. Quiero comentarles que los universales del lenguaje es el gran tema de la segunda unidad. Hemos hecho una priorización, hemos hecho mucha gente, hice una priorización de contenidos sobre los cuales vamos a poner atención y poner el foco. No podemos dejar de ver cuáles son nuestros universales, así es que sin ir en profundidad a los 45 grandes universales que aparecen en el artículo fundacional de Joseph Greenberg, sí vamos a revisar los fundamentales, los que sí o sí tenemos que ver y que nos van a servir para lo que resta de curso. Un universal del lenguaje básicamente es un patrón que aparece siempre en todas las lenguas naturales. ¿Ya? Como lenguas naturales se entiende todas las lenguas que emanan, nacen del ser humano y su capacidad para generar lenguas. Es una propiedad válida. Y esto surge porque hasta entrado, digamos, hasta la mitad del siglo XX, las lenguas todavía eran estudiadas, era posible estudiarlas a través de las clasificaciones genéticas que no eran muy entretenidas, pero todavía se asemejaban mucho a un estudio más bien filológico, o sea, como un estudio de cómo las lenguas se comportan al interior de una cultura y de una comunidad de hablantes que tienen un trasfondo cultural mucho más ancestral. Lo cual no tiene nada de malo. De hecho, es una de las cosas uno de los fundamentos de por qué uno hace traducción, de hecho. No obstante aquello, para estudiar las lenguas de una manera más científica, esa aproximación no daba el ancho, no alcanza. ¿Por qué? Porque existen cosas como fundamentales en todas las lenguas. Por ejemplo, que todas tengan nombres o elementos referenciales que aparezcan constituyendo la esencia de nombrar objetos, sujetos, cosas, y que estos objetos, sujetos, cosas, tengan acciones o se le puedan decir, atribuir acciones o atribuir particularidades. De ahí la noción fundamental de que en toda lengua siempre va a existir una acción transitiva, es decir, siempre va a haber una acción de un sujeto que pase desde el verbo hacia el objeto o a otras personas que estén presentes durante la acción. O también, como lo veíamos en la clase anterior, cuando hablamos de atribuciones predicativas, o sea, cuando se dicen cosas como Mektubu Gusel, y hablábamos de la carta que era maravillosa, bueno, atribuimos un adjetivo a un sustantivo a través de una verbalización. Y hay otra cosa que también es importante, que son la universalidad de las consonantes y las vocales en todas las lenguas. Entonces, esos elementos son claros. Y es por eso que Greenberg es tan importante, porque formula la tipología lingüística de una manera clave, esencial, y lo hace de una manera complementaria a Chomsky. Como recordarán, Chomsky lo que hace es plantearnos cómo el cableado de nuestro cerebro se concretiza en un objeto de estudio que es la gramática mental, y que de ahí, a partir de eso, aparecen las lenguas. Acá no, Greenberg lo que hace es llevarnos hacia las lenguas y decir qué son las lenguas. Súper, hiper repaso. Habíamos dicho que existían 4 tipos lingüísticos sobre los cuales se basa la clasificación clásica de Greenberg y las clasificaciones posteriores. El primer tipo es el tipo analítico, y el ejemplo
así como icónico es de las lenguas chinas, la lengua china en particular, como una lengua vernácula tremenda, que tiene una frecuencia de aglutinación de morfemas muy baja. Es decir, que lo que ocurre es que nos encontramos con estas partículas, por ejemplo, la partícula verbo descender en A, en B es una posposición, en C aparece otro elemento que está marcado y como ustedes pueden ver, lo que ocurre acá es encontrarnos con muy pocos afijos que sean reales, más bien tenemos morfemas raíces por todos lugares y no hay variantes alomórficas, o sea, como que hay que aprender un gran repertorio de morfemas para poder hablar y por supuesto saber reglas gramaticales, lo que genera una gran dificultad para un hablante como nosotros, que no, nuestra lengua materna no es analítica, es más bien sintética, como todo lo contrario, o inflexional. El segundo tipo clásico es la aglutinante, que tiene al turco como el estandarte, el icono. ¿Ya? Esto es repaso también. Esta es la aglutinación por excelencia, puesto que tenemos un morfema de base que lleva a su lado toda la información. En este caso, se fijan ahí arriba en verde está village, coyunden, que tiene a su lado todos los elementos que van hacia la derecha y van sumando, se fijan, van sumando todos los componentes morfémicos. Ahí yo he puesto en colores cada morfema con su respectivo significado. Eh, Básicamente, fíjense, por ejemplo, en la palabra, en el morfema que significa problem. Mesele, leer, i. Problem, mesele, leer es el plural y la i acusativo, o sea, el caso, campo de momento directo. Cada elemento está estrictamente señalado. ¿Ya? Y es por eso que acá yo les pongo una nota que es muy importante para poder entender la diferencia entre esta y otras, es que las lenguas aglutinantes no tienen los famosos portmanteaux que existen en otras lenguas, como en el inglés. Smog por smoke, más fog, blog, weblog, animatronics por animation electronic. O sea, esas fusiones que nosotros hacemos también en el español, los llamados portmanteaux, no existen, al menos formalmente, en el turco o en la lengua aglutinante. Tiene que estar cada una de las partículas muy bien señaladas. Luego nos encontramos con el tercer tipo, que es el más familiar para nosotros, que es el latín, que se le llama, tiene esos tres nombres, funcional, sintético e inflexivo. Se le llama sintético porque, a diferencia del aglutinante, lo que hace es condensar en gran parte de su información los elementos correspondientes. En el caso, por ejemplo, de amat, el verbo amat, que es amor, más la partícula de la decidencia at, esa diferencia at, fíjense que tiene tres elementos, cuatro más bien. Tiene at significa tercera persona singular, presente y presente del indicativo, no presente del subjuntivo. Entonces tiene cuatro elementos que están ahí incorporados. Por eso se les llama sintética a este tipo de lengua. Lo mismo la terminación en filius, us, la terminación en patrem, en que ahí está al revés, ¿eh? Patrem es padre, patrem padre, acusativo singular, filius, hijo, nominativo singular, están intercambiados los colores, ¿eh? Hay un error, lo voy a corregir. Pero es así. Entonces, el hijo ama al padre, nos encontramos con que se dan estas fusiones. Y es por eso que en el español se le llama inflexiva a este tipo de lengua, también como al portugués, al italiano, al francés, porque, por ejemplo, la O de hijo, la O lleva en sí el singular, el masculino, el no plural y lleva la condición de ser un sustantivo que pudiese ir a la cabeza de la oración o podría ir al interior del complemento. O sea, todas esas particularidades están entregándonos esos elementos. Su frecuencia de aglutinación es moderada. Bien, eso es. Ahora, hasta aquí nosotros estamos perfectos, podemos entender claramente. Lo que va a ocurrir es que las lenguas polisintéticas van a aparecer en una mayor cantidad de elementos. Por eso a las polisintéticas se le llaman polisintéticas o incorporantes y las vamos a revisar en unas clases posteriores cuando hablemos de, cuando Mark Baker, nos hable de los parámetros lingüísticos. Ahí yo les voy a presentar con mayor propiedad lo polisintético. Lo estoy guardando para esa ocasión porque es un poquito más complejo. Pero la idea que podemos tener ahora ya, antes de seguir adelante, es que lo polisintético es una lengua que incorpora de muchos elementos sintéticos y lo hace incorporando a través de varias partículas que suman a dos partículas centrales. No es como el aglutinante, que es un sustantivo al cual se le añaden cosas. Aquí hay dos o más partículas a las que se les van incorporando elementos y eso lo hace que sean lenguas de alta complejidad. ¿Ya? Lo vamos a revisar más adelante. Por el momento me interesa que estén esas diferencias y que podamos entender en esta clase
¿cuáles son los universales del lenguaje? Digamos, ¿cuál es la noción de universales del lenguaje? Como les comentaba hace unos minutos atrás, Greenberg estructuró 45 universales básicos. Ustedes ya tienen en el Moodle el artículo para que puedan leerlo, conocerlo, cómo hace Greenberg esto. Y establece que existen básicamente dos tipos de universales, los absolutos y los implicativos. Los absolutos son los que comentábamos al inicio de la clase, como estos que están presentes en todas las lenguas sí o sí. El caso de las funciones referenciales y las funciones verbales, el caso de lo consonante y lo vocálico. Y los universales implicativos, que son de mayor interés para efectos de los lingüistas y sobre todo los traductores, es el hecho de que tenemos universales como el tipo, si una lengua tiene la característica A, entonces va a aparecer la característica B. Ese implicativo es altamente discutible y lo vamos a revisar a continuación. Antes de eso, les voy a mostrar un ejemplo de lo que es hablar de universales absolutos en términos de lo fonético. ¿Ya? Esto a modo de ejemplo. Fíjense, la primera gran característica es distinguir lenguas que son nasales versus las orales. ¿Ya? Por ejemplo, el francés es una lengua donde existe la nasalización. Como tal, la nasalización es imprescindible para poder declarar, para que un fonema funcione. En general, todas las vocales que están entre consonantes nasales, entre M, Ns, son nasales, se pronuncian nasales en el francés y también en el español, pero en francés la nasal se pronuncia como un vocal fonéticamente distintivo. Entonces, por eso la lengua francesa es considerada una lengua nasalizada, con vocales nasalizadas. A diferencia del español, donde a pesar de que existe la nasalización, no es un morfema que distinga una palabra de la otra. ¿Me explico con eso? Uno puede decir mano y decir mano nasalizado, ¿ah? Un mano, si estoy resfriado, o sin mano, así con más nasalización, y da lo mismo para el oyente, sabe que estamos diciendo mano, pero no es lo mismo decir mano, o sea, tratar de sacar la nasalización en el francés, porque la nasalización sí implica que sea man y no sea otra cosa. Vocales no nasalizadas serán de preferencia, por ejemplo, como A. Y en ese sentido, la lengua española es una lengua que más bien no tiene nasalizaciones importantes desde el punto de vista fonético. El tono es otra característica. El tono es el pitch que se distingue ciertas palabras. Por ejemplo, en el mandarín es súper eh, comentado el ejemplo de 4 palabras que según la entonación, la misma palabra, que según la entonación, según el tono, va a depender distinto. Si la tonalidad es alta, baja, ascendente, descendente, se mantiene en una meseta, eso hace que sea distinta y eso es importante de tener en cuenta que los tonos son importantes. Nosotros la tonalidad la manejamos en ciertas interrogaciones nomás. Y los acentos, probablemente tales, lenguas que son de mayores acentos que otros. Ya, eso, volvemos entonces. Ahora, el universal de implicación es entonces, por ejemplo, cuando una lengua tiene un orden de palabra básico como BSO, el hawaiano, van a aparecer siempre preposiciones. Es como lo que ocurre en español, que tenemos orden SBO y aparecen preposiciones. En cambio, si una lengua tiene orden básico SOV, como el japonés, el orden va a ser predominantemente de posposiciones. Eso lo descubre, lo ratifica Greenberg en este estudio. ¿Ya? Hay otro universal que emana de los verbos, que tiene que ver con el verbo auxiliar, que es el 1B, que no lo vamos a revisar en esta ocasión, solo lo dejo ahí mencionado. Un ejemplo del universal de implicación, el hawaiano. Fíjense que acá en el hawaiano, en el orden BSO, nos encontramos con que esa partícula que yo estoy mostrando ahí, la I, es eh, la noción preposicional de complemento directo. Es lo escrito, el libro, lo escrito. ¿Ya? Indica, es como si fuera una preposición a en el caso del español, que dice es el complemento directo. En el caso de lo postposicional, en el japonés, ustedes saben, ahí aparece ese elemento, esa O que aparece como la postposición también de carácter acusativo, llamémosle complemento u objeto directo. Pero también, no tan lejos, el latín también hace lo mismo. El latín tiene una partícula, por ejemplo, ahí en Paulus, Homerum, legit, la UM de Homerum implica el complemento directo, implica lo leído, lo que está siendo leído, que es en este caso Homero, un libro de Homero. Pregunta hasta acá, ¿se entiende?
O sea, esto, profe, es como si una lengua tiene cierto orden, va a pasar esta otra cuestión, sí o sí. Exactamente, sí, Ya. eso es lo que ocurre. Y eso es esa es la gran ayuda que hace Greenberg al respecto con este artículo, porque lo que hace es entregarnos una información, casi una fórmula. O sea, es como que vas a estudiar japonés y te vas a encontrar con esto. O sea, no te vas a encontrar con esto otro. Por lo menos a nivel de lengua formal, de lengua estándar, no te vas a encontrar con otras cosas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando, si nosotros tenemos que enseñar español a extranjeros, lo que vamos a hacer es no enredarnos con la excepción, sino que vamos a enseñar la lógica de la preposición, la S, B, O, y cuando aparezcan cosas raras las vamos a explicar, pero en general uno se ordena de esa forma. Ya, acá vamos a hacer un ejercicio, porque es después del almuerzo, es difícil, hace calor, entonces se pueden quedar dormidos. No quiero que se queden dormidos y dormidas. Cuatro tipos tenemos, ¿cierto? Por eso el repaso de inicio de la sesión. Analítica, tenemos el primer tipo, aglutinante, fusional y polisintética. Y tenemos 6 órdenes posibles, que son los que plantea Greenberg. Ya, esos 6 que están ahí. Entonces, a continuación, nos encontramos con 4 segmentos de 4 oraciones, de 4 lenguas distintas. ¿Ya? Ojo, no se asusten porque hay una transcripción arriba fonética, pero lo que hay que mirar acá es eh, los elementos morfémicos que aparecen en la segunda línea. Esos elementos morfémicos nos van a indicar, y con respecto también a la glosa que aparece más abajo, uno puede responder la pregunta, ¿qué tipo de lengua es cada una? Según los 4 tipos que aparecen a la izquierda arriba, y qué orden de palabra tiene cada una predominantemente, de acuerdo a los 6 órdenes que aparecen arriba a la derecha. Bien, ese es el ejercicio. Vamos a dividirnos en 2 grupos de trabajo y vamos a tomar 10 minutos de trabajo para revisar esto. Yo les aviso la vuelta, cualquier cosa me preguntan, pero yo estoy acá para mostrarles, digamos, para que resolvamos esta duda. Vamos a compartir. Bien, eso es. Ahí se están creando ya los grupos. No, no, no. Parece que llegó más gente. Voy a empezar, voy a dividir de nuevo los grupos. Voy a dividir de nuevo los grupos. 2, 3, 4. Ya, ahora sí vamos a ir a los grupos. Eh, todo, no, todo, no. Ahora sí. Ahora sí nos vamos a los grupos.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Por lo menos alcanzamos nosotros a ver en qué orden estaban Ya, en los primeros excelente. 6 órdenes, pero no supimos cómo definir qué tipo de aglutinación era, o sea, cómo medir Ya, cuánto era mucho, cuánto era poco. perfecto, perfecto. Bueno, sí, está bien. Parte del ejercicio es eso, que ustedes pueden tener una aproximación que tal vez les podría tomar un poquito más de tiempo al principio, pero que en el fondo lo que hace es mostrarles, así en la práctica, a qué uno se enfrenta cuando hace este tipo de análisis, que, bueno, es parte del desarrollo que estamos realizando. A ver, veamos, vamos por partes, por cada una. Tenemos el primer tipo. Cristóbal, Javiera, Catherine, que son el grupo 2, ¿podrían decirnos cómo abordaron esto? ¿Qué encontraron? ¿Qué podrían comentarnos? Ahí leímos primero las aclaraciones que habían antes de lanzarnos directo al análisis de la frase y nos llamó la atención la aclaración del último párrafo que decía que el sujeto estaba implicado en el objeto y en como que el sujeto está implícito en una designancia verbal. Claro. Entonces, como ya el sujeto está implícito en todo lo demás, creo que en el objeto específicamente, partimos con el verbo, porque dice by. Entonces pusimos verbo y como el sujeto está implícito, lo pusimos al final. Y Ajá. pusimos objeto. Entonces pusimos verbo, objeto, sujeto. Bien, o sea, el verbo buy, verbo comprar, el objeto Ajá. es clothing, y al final está la información que dice tercera Claro. singular sujeto. Perfecto, eso Ujú. es. Súper bien. Eso es, justamente, es VOS. ¿Y qué tipo podría ser? ¿Analítico, aglutinante? A ver, intuitivamente, si lo analizaron así, pueden llegar, ahí está un paso, el tipo. Sentimos que de todas las que de las que vimos era la que tenía la aglutinación más baja. Entonces no sabríamos si es analítica o sintética, porque las demás tenían como que más aclaraciones entre medias. Claro, claro, claro. Más bien es de tipo funcional por el hecho de que... Ninguna. No, no, tú dijiste sintética, y sintética es la número 3, la funcional. Se llama igual. Ah, claro. La 3 sintética, no se estaba pensando en eso, pero la sintética, al menos en términos estrictos de sintética y funcional, es lo mismo. Y se le llama, bueno, lo comenté un minuto atrás, que el hecho es que en este caso lo funcional se da en el hecho de que, como tú bien dijiste, hay una implicación. Parece ser que está implicada la persona, sujeto gramatical, que la tercera persona, he or she, está implicada dentro de ese morfema. Por lo tanto, eso es clásico de lo funcional. No es analítico. El analítico debería darte la información precisa si es él o ella o tercera singular. Acá no, acá te da la información como fusionada. Por eso es funcional. Así que bien, vamos bien en el análisis. Vamos a la segunda. Ana, Sofía. Estaba Pamela, se fue. Estaba Ana, Sofía y Pamela. Se fue Pamela. Ana, Sofía, ¿qué pueden contarnos al respecto del segundo tipo? Estuvimos bastante rato como pensándolo Sí, porque nos costó un poquito entender, pero en el respecto al orden de palabras, al menos yo puse que era orden, o sea, el objeto primero porque está flowers, claro. después el verbo, eh, porque después dice fly, y creo que ahí Bien, estaría implícito el sujeto, así que dentro del verbo, así que después vendría con el sujeto, claro. o VS. Bien, súper. ¿Ven, ven esa eso, lo que comenté Sofía? Está flower al principio. Si uno ve la frase, are they only flying towards my flowers? O sea, es el objeto de todo. Eh, eh, Efectivamente, comienza. Luego el verbo está acá, fly, está por acá. O sea, todo este elemento que está aquí tiene que ver con una parte de objeto. Acá está el verbo, y por acá debería estar el sujeto, porque dice plural, presente, plural y pregunta al final. Como la noción de pregunta estaría ahí en chu. Ah, bien, entonces sería OVS, ¿cierto? Y OVS el orden. Y en términos del tipo, ¿qué parece ser acá? ¿Qué parece que hay acá? ¿Cuál de las cuatro podría ser? ¿Alguien podría comentar eso? ¿Qué es lo que les tinca de intuición lingüística? ¿Qué puede ser?
¿No? Nadie. Nadie se tira, así como a chuntarle por lo menos. Una trivia. Les cuento que no es polisintética. Ya, una pista. Tenemos una de tres. Alguien que lance una. Chat. ¿Alguien en el chat está diciendo? Javiera dice OSD. Sí, es que nos habíamos equivocado Y no, porque es pensamos que el OBS. sujeto estaba como en my, como que estaba hablando primera persona. Claro, Entonces, claro. como que nos confundimos Sí, en esa parte. la oración puede ser un poco confusa. Ujú. Ya, y TT es. Una carita llorando. Ah, la carita. Sí, una carita llorando. Oh, Ah, qué tierno. Ya, esto es. Estaba pensando que ¿Sí? puede ser aglutinante, pero no sé. Perfecto, Oh, perfecto. Eso sí, es aglutinante. Ahí están todos los elementos Sofi. de la aglutinación. Fíjense, ahí está algo que no es chino y que es aglutinante. Fíjense, tiene todos, cada uno de los componentes están señalizados en los aspectos morfemáticos. Están, se fijan, los elementos están. Ahí hay tal vez una cosa por ahí que podría ser un poco discutible, pero está, la aglutinación, el carácter aglutinante está, preciso. Vamos con el tercero. Eh, a ver, esta otra. Esta parece más difícil de lo que es. Ojo, parece más difícil de lo que es. Perdón, yo dije, en el otro dije chino, ¿ah? Nada que ver. Dije chino cuando hablé de la número 2. Estaba pensando en el turco y dije, ¿se fijaron en eso? Yo me equivoqué. Dije, está aglutinante. Esta no es del tipo chino, sino que es como el tipo turco. Ya. Ahora sí, vamos a la tercera. ¿Qué tipo de lengua es y qué orden de palabra tiene? Acá hay varias cosillas que están. ¿Qué puedo decir? Ya, Pamela, está bien. Muy bien, Pamela, y en el grupo de ustedes que estuviste con Ana y con Sofía, ¿lograron analizar esta? No alcanzamos siquiera como, llegamos hasta la 3 creo, no alcanzamos a discutir la cuarta, pero creo que Ya, estamos en la 3. ¿es la 3? Sí, esta es la 3. Ah, sí la hice entonces, Ya. o me confundí de número, no sé. Era verbo, sujeto, objeto, Verbo, sujeto, objeto. The creo. girl has gone to the hospital. Empieza con O verbo, definitivamente no entendí cómo estaba organizada la información. empieza con verbo. Sí, pero mira, no está bien. Bueno, Dijiste que es empieza con go, verbo, ¿cierto? Al es principio. go, ¿cierto? Eh, Frase verbal, perspectiva, go, de presente continuo. Go, has gone. Go aparece. Después aparece artículo definido, girl. Después aparece to the hospital. To the house sick, the hospital. Entonces está bien como tú dices, es verbo. Después de qué dijiste, disculpa, Sujeto, sujeto, porque está objeto. el girl y después está el objeto, el lugar a donde van. Perfecto, súper bien. Verbo, sujeto, objeto. Muy bien. ¿Qué tipo de oración podría ser? ¿Es analítica? Sí, ¿cierto? Parece ser analítica, ¿eh? Porque están todos los elementos pormenorizados, cada uno de ellos. Están separados, cada uno de ellos está pormenorizado, está individualizado, no hay raíces. En la otra sí había una aglutinación, había un elemento sintético dentro de la aglutinación, pero acá no. Acá alto índice de morfemas separados. Bien, ya, y vamos a la última. Esta última, que distinta, ¿qué podría ser esta última? Aquí hay un truco, o sea, digamos, hay una especie de dificultad, y es que, fíjense que la oración, si vemos la traducción, es Across that river there was a bridge. O sea, cuando uno dice que hay un puente al otro lado del río, en español para nosotros nos suena inmediatamente una oración impersonal. ¿Te acuerdas que el verbo haber implica oraciones impersonales? ¿Se han fijado que cuando la gente dice, habían 4 casas allá arriba del cerro? Entonces uno dice, siente que algo está mal dicho, que había 4 casas arriba, porque es personal. O sea, lo habido es el objeto que da lo mismo, no tiene por qué coincidir. ¿Se acuerdan de eso, cierto? De la impersonalidad.
Bueno, aquí hay una oración impersonal. Entonces podríamos decir que el sujeto es impersonal. Esa es la pista que hay que entregar. ¿Qué es tinca? ¿Qué puede ser? Oh, se fue más gente. ¿O no? No, sí, se fue. Objeto, sujeto, sea- verbo. Perdón. Sujeto, Sí, sujeto, objeto, Tampoco. verbo. Sí, el sujeto sí, estaría iba, implícito. Muy bien. El iba a decir lo objeto, mismo, que objeto y verbo van juntitos y que el sujeto no sabía si ponerlo adelante o atrás, porque como no estaba, claro, el sujeto está implícito. No está ahí. Entonces nos encontramos con el objeto y el verbo. El verbo estaría puesto hacia el final, en este caso. Allá, arriba. Ahí está, tercera singular. Sí, esta versión es media rara. Por eso la 4 era como la más difícil. Pero están identificando y vale para efectos del ejercicio. Bueno, en este otro caso nos encontramos con el latín. El latín es nuestro antepasado, grandioso latín, que está más cerca de lo que uno cree y que nos sirve mucho para aprender a traducir, a hacer lenguas. De hecho, si ustedes hicieran clases de latín así intenso, 6, 8 semanas de latín intenso, impresionante como la forma de enfocar la traducción, de enfocar la gramática, sobre todo de estudiar distintas gramáticas, es como que se abre algo, porque es ir a las fuentes, las bases de nuestra manera de generar sintaxis. Acá nos encontramos con estas oraciones y yo les quiero pedir que en 5 minutos, porque este es mucho más rápido, en 5 minutos puedan revisar cuáles son los sustantivos que hay acá, puedan decir cuál es el sustantivo, identificarlo, separarlo, cuáles son los componentes, cuáles son los verbos, y anotar la función que cumplen. Fíjense que hay ciertos morfemas ahí que podrían cumplir distintas funciones. ¿Ya? Vamos a tomar los mismos grupos de trabajo que están, Ana, Sofía, Javiera, Catherine, y lo hacemos rápidamente. Hay alguien más que, no está, que vamos a asignar. Y los 5 minutos volvemos. Ya, ahí están.
Muy bien, ya estamos volviendo todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue ahora en este ejercicio? ¿Se dan cuenta que es más sencillo que los otros? Y el latín que parece algo tan Sí, lejano y está pero tan queríamos más cerca. tiempo. Sí, yo sé, pero es que Sí. tenemos que verlo. Tenemos que verlo. De todas maneras, hay más actividades que se las puedo dejar asignadas para que lo hagan. Pero fíjense que tenemos, básicamente, ¿cuántos sustantivos tenemos acá? Ana, Pamela, Sofía, que están en el primer grupo, cuéntenos. ¿Cuáles son los sustantivos que 5. encontraron? Encontramos 5. 5 sustantivos. ¿Los pueden nombrar? Senator, Ya, senator, gladiator, gladiator, cráter, cráter, structor instructor, y sororem. soror. Perfecto. Muy bien. ¿Qué significa cada una? Muy obvio. Sí, no sé si alguien más quiere hablar de mi grupo porque Ah, sí, sí, sí. Senador, sí, El usted senador, misma. gladiador, pocillo, bowl, Pocillo, claro, muy bien. Fuente, pocillo, carpintero y hermano. carpintero y hermana. Mira, sorore. Sorore. Viene de latín. Ya, excelente. Súper bien. Después nos encontramos con verbos. El grupo 2, Javiera, Caterín, Tania. Los verbos. ¿Cuáles son los verbos que aparecen en estas 9 oraciones? Erat, que era Ya, was, aspexit, que era looked, claro, debit, que es gave. claro, claro, exactamente. Entonces tenemos 3 verbos. Están conjugados todos Todos en en pretérito. pretérito, excepto en la número 2, donde el verbo est, eh, Ujú. el verbo ser, estar, está en singular, está en presente. Bien, súper. Entonces, así nos encontramos, nos damos cuenta que tenemos ahí los sustantivos, tenemos los verbos, y ahora tendríamos que ver las partículas que aparecen ahí, porque no todas están, digamos, esas 5 palabras, 5 sustantivos que están ahí, senator. Por ejemplo, senator aparece en la 1 como tal y en la 4 aparece senatorem. Gladiator aparece en la, eh, en las 9 aparece como gladiatori. ¿Se fijan? ¿Para qué decir structor como structorem? Soror, sororem, cráter. Cráter aparece craterem en la 8 y la 9. Entonces, ¿qué significan esas partículas que están añadidas a cada uno de los sustantivos? En el caso de la segunda, que es como la única distinta en cuanto a tiempo, sentía que el is es lo que le da el posesivo, o era como el presente, y con mis compañeras hablaban que el est era el posesivo, si no me equivoco. El, Creo que era al revés. El Ah, is, sí. ah, sí. El is al final de Ajá. senatori es ya, el eso. posesivo y al final el verbo según era Ahí, el at y el it indicaba el pretérito. Eso. perfecto. Sí, O sea, el is, creíamos que, sí, ajá. me callo. Diga. No, no se preocupe. Creíamos que, por ejemplo, en debit y aspected, el it indicaba pretérito y quizá en erat era lo mismo, pero por algo fonético era at en vez de it. Exacto, sí, sí, son declinencias. Sí, claro, el latín lo que tiene, una dificultad que tiene el latín para nosotros es que tiene las famosas declinencias de grupos de palabras. Hay miles de palabras agrupadas, sustantivos que están agrupados y que tienen que declinarse con ciertas desinencias y otro grupo de palabras que se declinan con otras desinencias. Y eso para nosotros es complicado porque en la síntesis que se hizo del latín al español es que nosotros decimos, por ejemplo, si queremos decir plural, decimos casa, casas y ponemos una S y no olvidamos. Y le ponemos una de adelante si queremos decir de mi casa, de la casa y listo. En cambio, cuando uno quiere decir que es de la casa de alguien, por ejemplo, la posesión siempre tiene que estar marcada con una desinencia y dentro de un grupo de palabras correspondiente. Entonces, en este caso, muy bien dicho, o sea, senatoris es la posesión, es la fuente del senador. Entonces nos aparece esto que está aquí, esas 4 terminaciones y aparecen esos 4 elementos significativos. ¿Se fijan? O sea, cuando aparece la terminación or en cada una de esas palabras, nos encontramos con un nominativo, lo que se llama en el latín nominativo, el caso nominativo, que es una palabra que está lista para ser un sujeto en cualquier parte, o ser un nombre que esté, por eso se llama nominativo, que es un sujeto o un nombre que esté dentro de algún complemento. Luego, cuando aparece is,
es el genitivo, o sea, el gen viene de alguna parte, procede de alguna parte. Y eso en nuestras traducciones, el de. En el caso de, como ustedes bien dijeron, como bien dijo Tania, en el caso del número 2, donde aparece el apóstrofe con S, ahí está el genitivo. Y después aparecen estos dos elementos, el em, que significa acusativo u objeto directo o complemento directo. Es por eso que cuando en la 8 dice el carpintero le dio la fuente al senador, ahí se fijan, lo dado es la fuente, o sea, el cráter. Por eso cráter tiene una EM, cráterem. La destructor cráterem, lo dado, senatori. Y al senador. Entonces, senador ahora se le pone una I final que implica el dativo o llamado objeto indirecto y complemento indirecto. Vean que es súper sencillo la manera en que está pensado el latín. Es la base de nuestro pensamiento lingüístico natural del día a día. Es muy particular. Ya, nos quedan 3 minutos. Entonces, lo que yo les voy a dar ahora es como un par de cosas para avanzar. ¿Ya? Estos dos elementos. Primero, ustedes podemos responder inmediatamente. ¿Es importante el orden oracional? ¿Qué dicen? ¿Es importante el orden oracional? O sea, el orden de los componentes dentro de la oración. ¿Les parece, no? Mm, Según yo no me parece tanto porque, por ejemplo, en No. la 8 el sujeto, ¿cómo se dice que realiza la acción? Está al inicio, Sí, instructor, carpenter. exactamente. Y en la 9 el sujeto, que es el senador, está al final. Exacto. Y fíjate la 3 y la 4, que también 3 y 4 son exactamente iguales, la 5 y la 6 exactamente iguales desde el punto de vista de su significado, y el desorden de la expresión hace eso. Ese desorden de la expresión al latín lo hacía fluir muy bien, lo hacía hablar muy bien, pero como eran tantas las terminaciones que había que aprender, por eso el vulgo, el llamado vulgo en esa época, digamos la transición del latín a las lenguas romances, simplifica y comienza el proceso de inflexión. Entonces comienza a quedarse con unas inflexiones particulares para todo. Y por eso la gente que hablaba latín culto menosprecia a la gente que no tiene educación, que analfabeta, obviamente, estamos hablando de la media, Renacimiento, y entonces toda esa gente es el vulgo, son como los pecadores, porque hablan un latín a su pinta. Y ese latín a su pinta se transformó en nuestras grandes lenguas romances. Traduce al español, gladiator, structorem senator commendavit. Traduce al latín, the gladiator gave the carpenter's bowl to the senator's sister. Se las voy a dejar para que lo hagan como tarea y lo vamos a revisar en la próxima sesión. Ya, y lo último es que les voy a dejar también cosas de poder empezar la siguiente clase con, ahí está, con esto, con este ejercicio de persa que lo vamos, ya nos queda, bueno, nos queda ya, empezamos, digamos, con esto la clase de mañana, ya, como hacer un ejercicio de esto, profundizar, que hay más elementos, vamos a dar unos minutos para hacerlo. Y esto que ustedes, yo se los envío por correo, que son la calendarización de las sesiones, que es una reprogramación, como les comentaba al inicio de la sesión, pensando en dos cosas. Privilegiar en la unidad 2 Greenberg y Baker, que son como las dos cosas que hay que ver en términos de universales. Hacer una evaluación en torno a esta unidad 2, y para esa unidad 2 hay una clase específica, va a ser el número 7, en que yo les voy a explicar cómo vamos a hacer el mini proyecto, ustedes van a escoger una lengua en particular que les guste, que no sea ninguna de las que estemos estudiando así cotidianamente, que es algo realmente que no conozcamos, que ustedes lo presenten. Les voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo. Y la evaluación del próximo lunes sería una evaluación más bien de carácter de repaso, ¿ya? O sea, es como para poder engancharnos con el curso de nuevo. Entiendo que ustedes necesitan revisar en términos de contenido, saber las definiciones fundamentales que vimos en la primera unidad, que son 9 presentaciones, los ejercicios, hay un ejercicio de análisis lingüístico, y eso es un taller individual súper sencillo, no tiene mayor dificultad. Y bueno, y lo pueden hacer durante el día. Eso por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario final?
Profe, yo tenía una duda Dígame. sobre los porcentajes más que nada porque sale 30 y 35. Supongo que las evaluaciones 2 es por las presentaciones Claro, y por eso son dos clases, pero serían sí, 35, 65%. exacto. Y la última evaluación, la evaluación 3, sería 35%. Con eso tenemos el Ah, 100% ya. total. Ah, ya. Claro. Pero esa Y, todavía no está como... no, está lista, pero no, ahora no se las presento porque prefiero Ah, ok. terminemos esto y les presento el calendario final de enero en que vamos a tener la evaluación número 3. Y va a ser una evaluación, les adelanto, no les voy en, no, la unidad 3 es muy difícil, que no la vamos a poder ver entera. Entonces la unidad 3 vamos a sacar un par de cosas y las vamos a poner con la unidad 4 y esa va a ser la evaluación número 3. Entonces va a estar basada mucho en el trabajo que hayamos hecho en esta unidad 2. Quiero aprovechar mucho de que va a redundancia, que aprovechemos este mes que estamos con el engranaje, dándole, y que el mes de enero, que va a ser mucho más agotador, más cansador, ustedes ya tengan elementos básicos incorporados como va a poder ir bien durante el mes que falta, las 3 semanas básicamente que van a ser enero. Bien, pues estamos en el tiempo. Muchas gracias por haber asistido virtualmente. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Nos vemos entonces mañana. Gracias, Profe. profesor. Profe, que Chao, esté Gracias, que estén bien. profe, bien. que esté bien. Chao. Igualmente, chao.